Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga. Hoy, Beato Enrique Suso, religioso en el año 1365. Bendiciones a todos los Enríquez que tenemos en nuestra comunidad, todos los Enríquez que nos acompañan en este medio de comunicación. Bendiciones a todos. Las Enriquetas, las Quetas que por ahí tenemos en nuestra comunidad también, que es el nombre también femenino. Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones a todos. Feliz inicio de semana. A todos los que llevan el nombre de Enrique, a todos los que llevan el nombre de Enrique, a todos los que tienen ese nombre, que es día de su santo, y a todos los que llevan esa referencia de la cual es su cumpleaños, pero no llevan el nombre. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Escuchamos esta alabanza, esta asamblea, escuchamos esta gracia y nos ponemos en contexto de bendición en el Señor. Subieron al monte muy alto para orar. Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Mientras él oraba, su rostro resplandeció, su ropa se volvió como la blanca luz. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo, a quien he elegido, a él escúchenlo. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo, a quien he elegido, a él escúchenlo. Vieron a Jesús con Elías y Moisés. Pedro dijo a Jesús: qué bien que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para Moisés, otra para Elías y una para ti. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo, a quien he elegido, a él escúchenlo. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo, a quien he elegido, a él escúchenlo. Bajaron el monte y Jesús les ordenó: a nadie dijeran lo que aconteció. Era necesario que tuviera que padecer. El Hijo del Hombre luego resucitará.
Sí, hijo. hasta Saludame, cuña. la vida eterna. Por eso nada más necesito los metrajes para saber la... Dame de beber, le dijo Jesús a la samaritana. Ella le responde, ¿cómo me pides a mí tú de beber? Jesús le responde, si conocieras el don de Dios y quien te pide de beber, tú le pedirías a él agua viva. El que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, se convertirá dentro de él en manantial que salta hasta la vida eterna. Dice el Señor, el que beba de esta agua tendrá sed, pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed. La samaritana le respondió, dame de esa agua y no tendré sed, así no tendré que venir a sacarla. El que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, se convertirá dentro de él en manantial que salga hasta la vida eterna. Dice la mujer, yo veo, Señor, que tú eres profeta. Vosotros decís, se debe dar culto en Jerusalén. Jesús le responde, ya está aquí, en que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque un culto así quiere Dios. El que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, se convertirá dentro de él en manantial que salga hasta la vida eterna. Dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Jesús le responde, ese soy yo el que habla contigo. Tengo por comida otro alimento, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Señor, eres el Salvador del mundo. El que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, se convertirá dentro de él en manantial que salga hasta la vida eterna.
Buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas, en este día, inicio de semana, el cuerpo lo siente, lo resiente y lo persiente. Hasta me tronó la nuca. Dios lo bendiga a todos en el Señor, bendiciones, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Beato Enrique Suso, religioso en el año 1365, fue un prodigio de santidad en un ambiente muy corrompido. Nació en el año 1296 en Suabia, Alemania. A los 15 años fue admitido como religioso en el convento de los padres dominicos en Constanza. Su apellido era von Ber. Pero como su padre era descuidado y borrachín, en cambio su mamá era una santa, el joven tomó el apellido de materno, que era Suso. En la comunidad encontró como profesor a un místico muy famoso que influyó en él de manera muy inmensa. Era el padre Eckhart, cuyo consejo seguía muchas personas con gran entusiasmo. Enrique decía: el padre Eckhart demuestra tan gran sabiduría que parece como si Dios no le hubiera ocultado nada. Los datos que vamos a narrar enseguida están extraídos de la autobiografía del propio San Enrique Suso. Los primeros años de religioso no fue muy fervoroso, pero luego un día empezó a oír continuamente el mandato: renuncia a todo lo que no le ayude a conseguir la santidad. Y se repetía tan frecuentemente este mandato en su mente que se propuso empezar una vida espiritual verdaderamente seria. El demonio intentaba disuadirlo, desanimarlo con consideraciones de prudencia humana, haciéndole ver que esta conversión era demasiado rápida y que no sería capaz de perseverar en el bien. Él se dedicó a pedirle a Dios la sabiduría celestial y repetía las palabras del libro de la sabiduría: Señor, envíame la sabiduría que procede de tu trono. Tú sabes que soy muy joven, sin experiencia y de pocos años, pero si tú me mandas la sabiduría, podré perseverar. Y pedí al Espíritu Santo el don de consejo y la virtud de la prudencia, y así logró perseverar. En adelante, durante toda su vida, era un administrador constante de la sabiduría eterna, y recomendará a sus súbditos el pedir mucho a Dios el don de la sabiduría, y le repetía las palabras del libro santo: sabiendo que no tendría la sabiduría si Dios no me la concede, me dediqué a pedirla en oración y me fue concedida. Su amor a la Virgen María era inmenso y predicaba constantemente su devoción. Publicó el libro titulado La Sabiduría Eterna, la cual fue sumamente famoso, muy popular por varios siglos. Al principio de su conversión, Enrique creyó que debía dedicarse a más con muy fuertes mortificaciones, y así lo hizo. Sus ayunos, vigilias, azotes, además penitencias, llegaron a causar asombros y casi acababa con su vida. Pero según cuenta su autobiografía, una iluminación del cielo le comunicó que en vez de estas mortificaciones buscadas por él, debía más bien dedicarse a aceptar con buena voluntad los sufrimientos que Dios había permitido que le llegaran. Y fue entonces cuando empezó a llegarle penas tremendas. Los enemigos del alma trataban de atacarle de mil maneras. Le llegaban los pensamientos más impuros y las imaginaciones más indecentes, y una melancolía o sentimiento continua de tristeza y de tristeza que trataba de desanimarlo en todo. Y luego las tentaciones contra la fe, y como si no
bastara todo esto, le llegó la convicción de que él estaba destinado a condenarse para siempre. Afortunadamente había tenido un buen profesor y se fue en busca del sabio padre Eckhart y le contó todo. El famoso místico lo consoló y logró sacarle de aquel infierno la cual estaba viviendo ya en su pensamiento. Y volvió su alma a la paz. Una vez más se cumplió lo que dice el libro de los Proverbios: triunfarán los que saben pedir consejos. Pero ahora le iba a llegar un tercer momento. Una voz interior le dijo: hasta ahora has sufrido ataques venidos del interior. Ahora empezarán los ataques que llegarán desde el exterior. Y así sucedió. Pronto empezó a experimentar la ingratitud y la pérdida de sus amigos de buena fama. Sus paisanos se dividían en dos clases: los fervorosos y los relajados. Los fervorosos querían que se cumplieran exactamente los deberes de la piedad, y entre ellos estaba Enrique Suso, el profesor Eckhart, y grandes directores, y el gran predicador Taulero. Pero los otros eran mayoría y empezaban a perseguir a Suso. Durante 37 años había recorrido campos y ciudades predicando, había obtenido curaciones milagrosas, y en pleno sermón vieron el rostro rodeado de resplandor, pero insistía muy fuertemente en que debía dedicarse con serenidad a la santidad, y esto no le agradaba a los relajados, y entonces se valieron de la calumnia. Se valieron de unos muchachos mentirosos para inventar que él había cometido sacrilegio. Logró comprobar que era inocente. Luego inventaron que Enrique había tratado de envenenar a una persona. Pronto se supo que eso era mentira. Lo acusaron de haber inventado un milagro, pero los mentirosos quedaron al descubierto. Fueron tantas las falsas acusaciones que tuvo que huir por un tiempo de Holanda, y allá lo acusaron de haber escrito herejías contra la fe. Él logró probar que todo lo que había escrito estaba de acuerdo con nuestra santa religión. Luego le llegó otro sufrimiento. Su hermana, que era religiosa, perdía el fervor y se retiraba de su comunidad, y Enrique ofreció por ella una gran enfermedad que él tuvo que sufrir, y con ese sufrimiento logró que la prófuga volviera otra vez al convento donde pasó santamente sus últimos años. Enrique estaba dirigiendo a una mujer que lo enseñaba, diciéndole que ella se estaba convirtiendo de su mala vida. Pero cuando el santo sacerdote se dio cuenta de que aquella mujer le mentía, se negó a seguirle dando dirección espiritual. Entonces ella, de vergüenza, se inventó el cuento de que él era el padre de una criada que ella tenía. Y algunos hasta creyeron, porque el religioso demostraba mucho caridad para con los pobres niños. Entonces el superior general de la comunidad mandó hacer una severa investigación, y se vino a saber que todo era cuento de aquella perversa mujer. Fue nombrado Enrique como superior de un convento del padre dominicos, y aquel convento estaba terriblemente endeudado. El nuevo superior, en vez de dedicarse a pedir limosna y a conseguir emprestitos, lo que hizo fue recomendar a los religiosos que se dedicaran a celebrar con mayor fervor la Santa Misa y a rezar con mayor fe y devoción. Muchos se burlaban de él, diciendo que era un hombre que no tenía los pies en la tierra y que se imaginaba que con rezar se pagaban las deudas. Pero poco después un hombre rezó, que se pagaban poco, pero poco después un hombre rezó, un hombre rico sintió una inspiración interior de que debía ayudar a aquel convento, y llegó con 20 paquetes de monedas de plata
y con eso se pagaron todas las deudas. Los últimos años pasó el padre Enrique dedicado a dar dirección espiritual a las religiosas, especialmente a las dominicas, las cuales lo consideraron un verdadero hombre de Dios y un guía espiritual sumamente acertado. Le ofrecieron altos puestos, pero una iluminación interior le dijo que si quería llegar a altos puestos en la santidad, tenía que huir de los cargos que producían muchos honores. Y por eso se mantuvo siempre entre los más humildes y desconocidos, aunque su sabiduría y sus escritos y su santidad le hacían resplandecer ante muchísima gente piadosa que lo admiraban fervorosamente. Murió en el año 1365 y dicen que su cuerpo permanecía muchos años incorrupto. Pero después del templo, donde estaba enterrado, pasó a poder de los protestantes y se lo volvió a saber, y no se volvió a saber de sus restos. Tuvo muchas visiones y se le apareció a la Santísima Virgen María al traerle mensajes celestiales. En una de las visiones pronto preguntó qué medios debía emplear para alcanzar más fácilmente la santidad de salvación, que le fue respondida: negarse a sí mismo, no apegarse a las criaturas, recibir todo lo que suceda como venido de la mano de Dios y ser infinitamente paciente y amable con todos, aun con los que son ásperos e injustos en su modo de tratar a unos. San Alfonso María de Ligorio, al meditar en las mortificaciones, en los sufrimientos de este hombre de Dios, exclamó: qué pequeños mis sentimientos, qué pequeños nos sentimos nosotros ante estos campeones tan valerosos para sufrir todo por amor a Dios y por la salvación de las almas. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Enrique Suso. No tenemos imagen, que el Señor nos invita a vivir esta exigencia de este santo alemán que estuvo en estos Países Bajos que escuchamos en el caminar del Señor y en esa bendición. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde habían convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos prodigiosos, no creen. Pero el funcionario real insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él le preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues en este inicio de semana el Señor nos invita a tener esa reflexión específica sobre la naturaleza de las obras maravillosas de los milagros. Pero los milagros tienen un fundamento de fe. Es como la realidad de quienes creen. Tienes tanta oración, pero no crees.
Es que rezas el rosario, meditas la palabra, no vas constantemente a misa, te confiesas y tu sistema de creer está muy, muy débil. A corto plazo tienes tu fe. ¿Por qué te digo que a corto plazo? Porque realmente tus emociones son más grandes que tu fe. Si alguien te desaira, inmediatamente da la espalda, inmediatamente respondes, inmediatamente respingas y ahí ya no hay ese contexto de fe. Aquí escuchamos que en este hombre inmediatamente tenemos una fe de largo plazo. ¿Qué quiero decirte de largo plazo? Porque este hombre supo que Jesús había llegado de Judea, había llegado hacia Galilea, donde Jesús hizo la multiplicación de los panes. Entonces, al llegar a Galilea, ahí la gente ya tenía un conocimiento amplio. Ese fue el que multiplicó el vino, el que hizo que el agua se convirtiera en vino. Todo mundo tenía un conocimiento en esa situación, por eso lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Entonces muchos galileos sabían de la grandeza de la presencia de Jesús en su vida, en sus obras, en su caminar, en su enseñanza. Y bueno, pues hoy nos está invitando el Señor a que nosotros también tengamos esa coherencia. Pero aquí escuchamos que las obras, Jesús está haciéndole énfasis. Cuando volvió a Galilea, donde se había convertido el vino el agua, había allí un funcionario real. Escucha cómo lo lee Juan. Juan está escuchando la narración y la vivencia entre Jesús y el funcionario real. Recopila Juan. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo. Al oír que Jesús estaba en Galilea, se fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que estaba muriendo. Te ruego, Señor, te suplico, Señor, mi hijo está enfermo, va a morir pronto si no lo atiendes. Entonces Jesús le hace una réplica: si no ven ustedes signos prodigiosos, no creen. Porque muchos de nosotros tenemos esa situación: Padre, ¿para qué voy a estar aquí si no me ha curado mi hijo? Si no me ha curado a mí. Entonces, realmente lo que debes de creer no debe de ir acompañado de milagros. Tú solamente, yo solamente debemos de creer, y el creer implica ese caminar de obediencia. Obediencia. Aquel funcionario escuchó lo que dijo Jesús. Y el funcionario insistió: Señor, ven antes de que muera mi muchachito. Antes de que mi muchachito muera. Y Jesús le dice: vete en paz, vete, tu hijo ya está sano. Tu hijo ya está sano. Escucha lo que es una fe a largo plazo. Es que yo no te voy a decir, Dios, yo no te voy a decir, Jesús, ¿cómo tú tienes que ir a curar a mi hijo? Ven y ponle la mano, ven, haz oración sobre él, ven, pasa tu manto sobre él. Yo no te voy a imponer, Señor, cómo quiero que hagas mi milagro. Esas personas de fe de largo plazo, como el que estamos escuchando, este hombre se va, tiene la fe. Pero no nada más la fe, tiene la confianza, y va sin preguntarse, van sin cuestionarse, van sin interrogarse. Él mismo no se interroga, él mismo no se cuestiona, él mismo no se pregunta, porque la fe es un obedecer con todos tus sentimientos, porque si no, no es fe, si no es verdaderamente una fe de corto plazo. Pues es que hubiera venido a ponerle la mano, es que me hubiera venido y me hubiera dicho, pues es que realmente me hubiera mandado a uno de sus discípulos para que le pasara la mano encima, para que hiciera oración como yo quiero, para que le pasara el manto, para que estuviera en esa situación. Entonces, ese tipo de realidades no lo es. Así no va la realidad.
Se llama fe de largo plazo aquel que obedeció. Ya va, vete. Tu hijo ya está sano, y allá va. Tiene confianza. Y esa confianza es el vestirse de esperanza. No pregunto nada, Señor. Tú eres el que todo lo puedes. Tú eres el que para ti nada es imposible. Y aquel hombre se va. Y en el momento de irse caminando, se puso en camino. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Escucha bien, todo un día, porque al día siguiente llegó y les preguntó a qué horas había adquirido la mejoría, a qué horas había adquirido esa situación de sentirse mejor el muchacho. Y ellos dijeron a la 1 de la tarde, Señor. Y y este hombre reconoció que esa fue la misma hora que adquirió la gracia de Jesús. Bueno, pues esas son fe de largo plazo. Fíjate que aquí en la comunidad observo que hay mucha gente que tiene fe de muy poco plazo, muy corto plazo. ¿Y qué quiero decirte con eso? Que nada más alguien le hace una infuscación y enseguida empiezan a huir. No hace mucho tuvo un problemilla con uno de mis hermanos de la comunidad, la pastoral que sea. Y le dije, pues ¿sabes qué, hermano? Eso no se debe de hacer así, no se va a hacer así, porque tú no eres el párroco de esta comunidad. Y al no serlo, perdóname, pero tiene que hacerse así, punto. Y bueno, porque le dije eso, pues agarró y ¡pum! Ya me voy, padre, gracias. La realidad es que la fe debe de ir envuelta de esa obediencia, de esa entrega de obediencia. Es la memoria de largo plazo, la fe de largo plazo. Y la fe de largo plazo debe de ir, eso sí, Padre, ahí va obedeciendo, y ahí va envuelto con la esperanza, ahí va envuelto con la paciencia, ahí va envuelto con la gracia. Escucha bien, fe, la esperanza y la paciencia van envueltos en la obediencia. Y aquel hombre, por consiguiente, sigue un camino sin preguntarse, sin interrogarse. Le hubiera venido a poner la mano, le hubiera venido a hacer oración, Es decir, quiero que me hagas el milagro, Jesús, pero como yo quiero, no como tú me lo mandas. Ten cuidado, hermano, hermana, porque realmente los acontecimientos más que deben de filtrarse con la fe son esos acontecimientos que muchas veces nos hace el Señor sentir el calibre de la fe de largo plazo. El calibre de la fe de largo plazo. Y bueno, pues ahí nos invita el Señor a tener ese proceso de bendición. Y qué hermoso es este oficial romano que quita todas sus condecoraciones, todos sus títulos, quita toda su referencia. Y bueno, pues qué feo cuando tú y yo no quitamos, es que yo soy el sacerdote, es que yo soy de esta pastoral, de esta parroquia, yo tengo años aquí. Qué feo cuando creemos que eso es más importante que el ámbito de tu obediencia, y en tu obediencia expresas tu fe, y tú expresas tu fe de largo plazo, tu fe de obediencia, de paciencia, de esperanza. Y bueno, pues realmente no nada más se trata de obedecer, sino sostenerse en la esperanza, en la paciencia, a ir con esa esperanza y esa paciencia declarando la obediencia. Que Dios nos mire con su misericordia, que el Señor nos colme de gracia y bendición en este inicio de semana. Bendecido seas. Hoy en San Enrique nos ponemos en gracia, fortaleza y bendición. Bendecido seas, hermano, que el Señor te colme de gracia y bendición. Feliz lunes para todos, aunque el cuerpo lo siente y el cuerpo lo siente. Ánimo a todos, bendiciones desde la parroquia de Cristo Rey Nuestro Señor de Guadalupe, Cristo Rey Nuestro Señor del Carmen.
Cristo Rey, Nuestra Señora de Carmen, Infonavit Buenavista. Bendecido sea. Feliz lunes para todos.